Y en esta ocasión realmente tocando un tema que es absolutamente interesante, imprescindible y necesario, sobre todo a nivel información para luego pasar a la acción, ¿no? Así que es una, es una perlita ligeramente distinta a lo que solemos tocar en cuanto a formaciones, webinarios, certificaciones de temas humanísticos. Este sin duda es uno de los temas más humanísticos que se pueda imaginar y tocar, aunque no sea una explicación teórica ni extensa, pero sí va a cumplir una función informativa de mucha importancia. Así que tengo el enorme placer, de verdad, el enorme placer y el enorme honor de poder recibir a la doctora Gloria Góngora Falero. ¿Lo pronuncié bien el Góngora? Es con acento, Sí, sí. con Bueno, acento. gracias Sí. Gloria. Y a la doctora Miriam María Méndez. Ambas fueron amorosísimas y tan generosas de participar en esta charla. Sé poco de ustedes y lo poco que sé lo resumo en este párrafo, ¿no? Ambas son médicas especialistas en hemoterapia e en inmunohemoterapia. Del hospital alemán, ¿no es cierto? Trabajan en el hospital alemán y ambas son miembros de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohemoterapia. Hasta aquí llego porque lo demás es cálidamente ofrecerles la pantalla y que nos regalen lo mejor que tengan para ser compartido con nuestra gente. Así que muchas gracias por estar aquí, chicas. Me Muchas animo a gracias. decir chicas porque me mido con mi pelo blanco y digo chicas. Gracias. Con total irreverencia, perdón. Es un piropo para mí. Muchas gracias, Sergio. Oh, Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos han brindado a través de un donante voluntario. Buenas tardes a todos. Es una enorme alegría compartir este espacio en vísperas del Día Internacional del Donante de Sangre, fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad y que nos conecta profundamente como sociedad. Porque detrás de cada donación, detrás de cada bolsita que uno dona, hay una historia tanto del donante que dona también su tiempo y la historia de un paciente, de una persona que está con muchísima necesidad y que muchas veces es urgente. Para abordar este tema tan importante y que es más que necesario tocarlo en muchos ámbitos, eh, contamos con la amabilidad, la presencia de mi compañera, una profesional con destacada trayectoria, a quien tengo el privilegio de tener como compañera y admiro mucho, que es Gloria Góngora, la doctora Gloria Góngora, especialista en hemoterapia, inmunohematología y terapia celular. A lo largo de su carrera, ella se ha desempeñado en muchísimas instituciones de alta complejidad como la Fundación Favaloro, el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, Clínica San Camilo, y ahora está conmigo en el Hospital Alemán. Y ambas creemos que esto de promocionar la donación de sangre voluntaria eh, es algo lo más importante en un servicio de hemoterapia en un banco de sangre y más en estos hospitales de alta complejidad donde tenemos tantas urgencias, tantas complejidades, valga la redundancia, que tratar, ¿sí? Tenemos el compromiso con la comunidad de compartir esta charla. Es un verdadero desafío el que nos toca ahora a través de nuestra especialidad con las nuevas normas, normas que ya desde hace un tiempo las venimos eh, respetando, por supuesto, pero ahora
es mucho más importante ponernos a trabajar con muchísimo más empeño. Em, con Gloria entonces vamos a ayudarlos a comprender un poquito más de lo que significa la donación voluntaria de sangre, conceptos básicos, mitos, a comprender mejor cómo el donante de sangre o cada uno de nosotros como un eslabón principal en la en esta cadena de solidaridad, eh, o cómo una persona puede transformarse en un eslabón esencial, ¿sí? En esta cadena de vida. ¿M? Bueno, Gloria, cuando vos quieras, querés comenzar, somos todo oídos. Gracias. A ver, vamos a pantallas. Ahí está, ¿lo ven bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, Gloria. Perfecto. Bueno, yo quiero completar algo que agradezco la presentación de Miriam, pero ella es la jefa del servicio, ella es la jefa y yo vengo ya retirada a colaborar y más allá del retiro, ¿no es cierto? A veces nos sigue animando eh, el sentirnos útil, el poder seguir compartiendo lo que hemos aprendido, lo que tenemos como experiencia y las ganas de seguir trabajando. Y encontré en el servicio del Hospital Alemán un lugar cálido que me recibió y que, bueno, y que trato de corresponder. Y, y bueno, y esto de trabajar juntas para tratar de generar las transfusiones de sangre para nuestros pacientes suficientes y seguras. Y ese es el principal motor de lo que es la necesidad del cambio de paradigma. Pero bueno, voy a respetar un poquito el orden y lo que quiero es, ante todo, agradecer a Colegia CAD y al señor Sergio Novikov, que ha hecho posible este encuentro. Es muy importante que hayan considerado al tema de la donación de sangre, que es tan importante para nuestra disciplina, como un tema de interés para la reflexión y el pensamiento en sus encuentros del living. Particularmente, como decía Miriam, en el marco de justamente el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Y aprovecho para esta oportunidad para acercar nuestro agradecimiento a todos los donantes y particularmente a los donantes voluntarios del Hospital Alemán que nos acompañan en el día a día. Y entender que el donante de sangre es el que permite que la hemoterapia pueda cumplir con su misión. Es fundamental para nosotros poder contar con un canal que nos comunique con la comunidad. No es tan fácil, no se abren las puertas con tanta generosidad como lo ha hecho Colegia. Por consiguiente, estamos agradecidos y además porque sabemos que es un espacio en la búsqueda permanente del bienestar común. Eh, me gustaría presentar un poco al hospital, como para que conozcan el ámbito en que nos desenvolvemos. El Hospital Alemán es una institución de nivel terciario, de alta complejidad, que se dedica al estudio, tratamiento de todas las especialidades. Contamos con un servicio de guardia, con las unidades de cuidados intensivos, intermedios, unidad coronaria y 10 quirófanos para cirugías complejas. Eh,
Es importante tener en cuenta y presente que el hospital tiene aproximadamente 300 camas, donde se reciben pacientes de Capital, provincia de Buenos Aires, pero un dato no menor, recibimos pacientes de las provincias de todo nuestro territorio nacional y a veces también encontramos pacientes derivados de países vecinos. Como ustedes pueden imaginarse, estos pacientes son derivados al hospital no precisamente por tratamientos sencillos, justamente son intervenciones o tratamientos complejos, que es donde más se requiere la participación de la hemoterapia, el tratamiento transfusional, y son pacientes que particularmente están fuera de su contexto donde han desarrollado toda su vida y sus relaciones sociales, laborales, etcétera. Y esto es algo importante a tener en cuenta, particularmente para la problemática que hoy nos convoca, ¿no es cierto? Bueno, hemoterapia es una disciplina que atraviesa transversalmente todas las especialidades. Son muy pocas las que quedan exentas del complemento de la hemoterapia. ¿Qué podemos pensar? En la psiquiatría, la dermatología, la oftalmología. Son prácticas, estamos dedicados a prácticas complejas, ya sea clínicas o quirúrgicas. Eh, bueno, en cuanto al día particularmente, ay, no estoy logrando pasar pantalla. A ver. Ahora te vamos a ayudar. Ahora, ahí está. Ahí está. Como me estaba refiriendo, particularmente nos convoca el hecho del 14 de junio. 14 de junio, día en que el mundo entero le rinde homenaje a los donantes de sangre. Esto fue decidido muy sabiamente por la Organización Mundial de la Salud, eh, cuando en el año 2005, a través de una resolución, lo decreta. Y a mí me parece, personalmente considero que es algo que no está tan conocido, no es un evento tan conocido en la sociedad y que debería ser, que creo que estas actividades nos pueden ayudar a que se tome mayor conciencia de este evento, ¿no? Todos los años se producen a partir de la OPS, es el brazo de la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica, se producen materiales gráficos y de diferente orden para generar información, concientización y difusión sobre la importancia que tiene la donación de sangre. Todos los años se elige un lema. Este año es una gota de humanidad. Donemos sangre, salvemos vidas. Y ustedes también quizás se estén preguntando por qué el 14 de junio, por qué ha sido elegido ese día para dedicar en honor a los donantes de sangre. Bueno, el 14 de junio de 1868 nació Karl Landsteiner en la ciudad de Viena. Fue un médico, Karl Steiner, dedicado a la patología, la inmunología, investigador, que con un grupo de colaboradores en 1900 describe por primera vez el sistema AGO, piedra fundamental para las transfusiones eficientes, efectivas, digamos. Antes se hicieron transfusiones, pero en realidad era un procedimiento muy riesgoso. Y esto valió para Landsteiner en 1930 la entrega del Premio Nobel. Esa es la razón que justifica por qué fue elegido por la Organización Mundial de la Salud esta fecha en particular. Y se definen objetivos.
Por ejemplo, para este 2026 se ha propuesto un crecimiento sostenido de las donaciones de sangre, particularmente voluntarias y habituales o regulares, como decimos, porque apuntamos con esto a contribuir no solo al acceso universal a las transfusiones de los pacientes, sino también a la seguridad transfusional. Sensibilizar sobre la importancia crítica que tiene la disponibilidad de las transfusiones para salvar vidas. Y por otro lado, valorar y destacar la figura del donante como eslabón fundamental para que la práctica transfusional exista. O, como bien decíamos, son personas valiosas para la comunidad y esenciales para el bien común. Por otro lado, movilizar a los sistemas gubernamentales para sostener, para proporcionar los recursos necesarios y el marco normativo para el progreso de la especialidad y el bienestar de la comunidad. Un ejemplo de esto es que justamente hace casi un mes y piquito, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Medicina Transfusional, promulgó una actualización que hacía unos cuantos años estábamos esperando de la normativa de nuestra especialidad. Bueno, me gustaría ampliar un poquito, quizás ustedes lo tienen conocimiento, pero me parece que sería bueno repasar en qué situaciones, en cuáles son las situaciones, por lo menos mencionar algunas, en las cuales la terapia transfusional es fundamental. Obviamente, inmediatamente ustedes van a pensar en hemorragias. Sí, obviamente, hemorragias. Dentro de las hemorragias tenemos casi en un primer lugar las hemorragias digestivas. Son hemorragias espontáneas, no traumáticas, son hemorragias espontáneas, muchas veces desatadas por el estrés o por tratamientos con antiinflamatorios. Por otro lado, obviamente, bueno, también siguen en el orden las ginecológicas. Las ginecológicas pueden ser desencadenadas por alteraciones hormonales, embarazos ectópicos, complicaciones obstétricas. Dentro de las complicaciones obstétricas, lo más frecuente puede ser un desgarro dentro del canal del parto, retención de restos placentarios por placentas patológicas o simplemente una atonía, la falta de contracción del útero para contener y producir la vasoconstricción necesaria para el cese del sangrado. Digamos que estas serían las situaciones más frecuentes. Después, obviamente, los accidentes de tránsito, accidentes laborales, diferentes orden de alteraciones climáticas que hoy en día nos ponen al borde de situaciones complejas. Además de esto, tenemos todo lo que es programado, ¿no es cierto? Que nos llega semanalmente la agenda quirúrgica, donde el equipo solicita la reserva de X cantidad de unidades según lo que se estima por las diferentes patologías. En el hospital se hacen cirugías cardiovasculares, pulmonares, cirugías de traumato y ortopedia que incluyen tratamientos quirúrgicos de la columna, reemplazos de cadera, de rodilla. Muchas veces son fracturas donde se precipita el acto quirúrgico, ¿no es cierto? Para resolver el problema en poco tiempo, en muy poco tiempo. Y también dentro de lo no programado estarían los trasplantes
para lo cual siempre debemos estar en condiciones óptimas para responder a la demanda. Después hay se relaciona mucho a la transfusión con el tratamiento de la urgencia y sin embargo hay un gran capítulo de la transfusión programada. La transfusión programada en un grupo de pacientes que ya sea que tengan una anemia crónica por alteraciones a veces congénitas, por ejemplo, haber heredado una hemoglobina patológica que da lugar, por ejemplo, a la talasemia mayor o drepanocitosis, alteraciones de la membrana del glóbulo rojo que acortan su vida media. Estas transfusiones son programadas y a mí me interesa mucho destacar en esto, por ejemplo, los pacientes talasémicos que concurren mensualmente para recibir sus transfusiones, ya sean de 2 o 3 unidades. Estos pacientes me interesa destacarlo porque son pacientes que llevan su vida con relativa normalidad, han hecho un desarrollo laboral, a veces con importantes responsabilidades, son profesionales, digamos, son personas con responsabilidades que las asumen y llevan adelante una vida prácticamente normal, salvo la cita que periódicamente tienen con la transfusión y que los donantes, mediante su donación, han hecho posible que estas personas, desde que eran pocos meses de vida en adelante, se han transformado en adultos útiles a la comunidad y que esto se debe justamente a que existen donantes que lo facilitaron. Después tenemos todo el capítulo de la hemato-oncología, dentro de pacientes con leucemias, linfomas, pacientes oncológicos bajo quimioterapia, que necesitan ya sea la corrección de glóbulos rojos para combatir su anemia o de plaquetas, dentro de lo más frecuente. Y se me pasó mencionar que dentro de los trasplantes que realiza el Hospital Alemán estamos muy relacionados con el trasplante de médula ósea. Y en esto hay un poco de una idea un poco mística de que el trasplante es lo que ha resuelto todo. Y hay una estrecha relación de la hemoterapia previa al trasplante dentro del periodo del trasplante e incluso en el alta. Esto no se tiene muy en cuenta porque el hecho de infundir un injerto de médula no lo resuelve todo. El paciente viene de un periodo drástico de tratamiento difícil de quimioterapia con una médula que está casi anulada, que recibe un injerto que tiene que encontrarse en ese microambiente de la médula ósea y empezar a producir los diferentes linajes, llámese de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos, y durante todo ese lapso de tiempo es el donante de sangre que permite que ese paciente pueda atravesar esa etapa. Estos pacientes requieren, para sostener y esperar que ese injerto empiece a producir sus propias células, necesitamos aportarle transfusiones. Y son los donantes los que ayudan, los que colaboran a sostener al paciente hasta que su médula recién injertada dentro de los 20-30 días pueda empezar a producir su propia celularidad. Entonces, queremos decir que sin donantes de sangre no existe la posibilidad de hacer terapia transfusional. Y que, en definitiva, la donación de sangre es, como lo decimos comúnmente, un acto sencillo, seguro, médico, en el cual el donante cede 450 mililitros de su sangre
8-10% del total de la volemia, del total de la sangre que tiene circulando, eh, digamos, no porque le sobra, porque tiene la capacidad por su propia salud de recuperarlo. Lo que más sufre el organismo del donante es el volumen. De ahí las recomendaciones de reforzar tanto la ingesta de líquidos, ¿no? Pero el donante cede y tiene capacidad para sobrellevar puede recuperarse, quiero decir, de esta donación con mucha facilidad, con todo su periodo de descanso, por supuesto, ¿no? Bueno, si nos ubicamos un poquito, ¿cuál es la situación en nuestro país? Porque digamos que en la década del 90, fines de la década del 90, teníamos aproximadamente en Argentina el 3 al 5% de donaciones voluntarias, del total, que me refiero de las donaciones, ¿no es cierto? Y se hablaba muy poco del tema. Por eso en el año 2004 se crea en nuestro país el Plan Nacional de Sangre, con un objetivo fundamental: generar conciencia social, educar, informar sobre la necesidad, como recomendación impulsada por la Organización Mundial de la Salud a través de OPS, de la necesidad de generar el cambio de modelo de donación por no solo ineficiencia, sino por seguridad transfusional. E íbamos bastante bien hasta la pandemia en el 2020, en el cual hubo un quiebre, estábamos alcanzando casi el 40%, estábamos alrededor de ese porcentaje de donantes, de donaciones voluntarias en el sistema, pero la pandemia nos generó un perjuicio bastante importante porque la gente dejó de estar en los lugares donde nosotros los encontrábamos, donde podíamos acercarnos con las campañas de donación, las universidades, las fábricas, las oficinas. Y eso generó un quiebre que recién, creo, estamos tratando de recuperarnos. Entonces es así que estamos nuevamente en ese 40% en el cual el sistema sigue recibiendo donantes de reposición. Históricamente fueron pedidos, se le trasladó al paciente, al entorno, a la familia, al entorno social del paciente, la responsabilidad de convocar a los donantes. Pero hemos demostrado que podemos lograr ese 100%. Testigo de eso son provincias como Jujuy, que tiene 100% de donantes voluntarios. Hay otras provincias en el norte de nuestro país que van siguiendo sus pasos y que deben de estar aproximadamente en eso, ¿sí? También en Capital, en la ciudad autónoma, tenemos a un ejemplo como el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan lleva más de 10 años de donantes, de donaciones voluntarias. Por consiguiente, demostramos que como población podemos lograrlo. Hace falta mayor impulso, sin ninguna duda, que hace falta mayor impulso, y como ustedes hoy mencionaban, que hablemos más, que pongamos más en la agenda este tema. Y yo creo que, como decía Miriam hace un ratito, el hecho de generar o reflotar la resolución del 2015 como una condición fundamental de que los servicios de hemoterapia puedan virar al modelo de donación voluntaria, vamos a poder lograrlo acompañados de la comunidad. ¿Y por qué es tan importante ese cambio? Porque ustedes podrán decir, pero si la sangre es igual, ¿no? Venga de un donante de reposición o de un donante voluntario. Bueno, sí,
Si nos focalizamos en lo que motiva al donante a concurrir, a acercarse a un servicio de hemoterapia y donar, diríamos que el donante voluntario lo hace a plena conciencia. Y el modelo de reposición hace que, como le trasladamos la responsabilidad a la familia, es necesario que ese donante concurra porque alguien se lo pidió, ¿no es cierto? Alguien le ha solicitado y esa persona está concurriendo, a veces por un lazo afectivo, pero a veces lo hace como por un compromiso, ¿no es cierto? Y bueno, la motivación es muy distinta. Eh, Eso conlleva a que en general, como lo practica ocasionalmente, el donante de reposición no está tan involucrado con las condiciones fundamentales que hacen a la seguridad de la sangre. Está poco informado y no está consustanciado con el proceso mismo, y eso conlleva toda una serie de miedos y de angustias, de estrés en la persona que concurre a donar. El hecho de que el donante voluntario conozca acabadamente cuáles son las condiciones que debe de reunir, ya eso aporta seguridad al producto de la donación. Pero además hay un dato fundamental que más adelante lo voy a explicar con mayor detalle, es que el donante voluntario habitual es aquel que concurre por lo menos 2 veces en el año a donar. Eh, y lo hace consustanciado con el valor que tiene la sangre, con la necesidad que conoce que tiene el prójimo, el paciente que seguramente está esperando de esa donación para poder recibir una transfusión que le permita atravesar una cirugía o un tratamiento o a mejorar su estado general en cuanto a una situación de poder remontar una anemia, sentirse con mayor fuerza y ánimo. Entonces, el donante voluntario tiene mayor conciencia, mayor conocimiento de las condiciones necesarias y el donante concurre periódicamente a hacerlo. Todo esto es lo que hace que se incremente drásticamente la seguridad de las transfusiones, porque periódicamente, en cada oportunidad que concurre, estudiamos al donante y todo eso contribuye a la mayor seguridad. El donante de reposición viene con el afán de ayudar a ese familiar a tratar de colaborar o cumplir con... Y muchas veces nos dice, pero esta donación es para el banco, como si el banco no fuera un paciente que necesita. Esa idea mística que tienen de que la donación es total es para el banco, no, es para un semejante al cual le vamos a infundir esa transfusión y es algo que no tiene marcha atrás. ¿Sí? Entonces, a veces el de reposición, el donante de reposición, oculta información que puede jugar en contra y ponerlo en riesgo a sí mismo. Y a veces oculta información porque no se siente cómodo y puede poner en riesgo la seguridad para el receptor de la transfusión. Entonces, ambos sistemas, digamos, están conviviendo en este momento. Tenemos una gran mayoría de donantes de reposición y un grupo creciente por el que trabajamos día a día permanentemente para que ese grupo crezca mediante diferentes recursos, ¿no es cierto? Las redes sociales, a partir de los propios donantes de reposición, que los invitamos a volver como voluntarios, ya nos conocieron, ya conocieron el proceso y
los invitamos por las diferentes vías, mensajes de WhatsApp, invitaciones por correo electrónico, por las redes sociales, nos apoyan los servicios, la gente que trabaja en comunicación del hospital. Entonces, si hablamos de las condiciones generales para donar, podemos decir que son muy simples, son muy fáciles. Creemos que la gran mayoría de la población está en condiciones de hacerlo, lo que a veces les ocurre que tienen como una inhibición o se sienten inhibidos o tienen temores. Y bueno, todo eso puede ser combatido mediante la información. Eh, si vamos a lo más simple, reunir la edad y el peso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque decíamos que la extracción tiene que ver con el 8 al 10% y por eso si las personas pesan menos de 50 kilos, realmente habría que hacer una extracción, una donación de menor volumen y esto generaría que no le estamos dando la dosis terapéutica del componente que queremos transfundir. Puede ser útil por ahí en un hospital pediátrico, donde los volúmenes que se manejan son menores, pero donde la mayoría de los pacientes son adultos, no es conveniente tener donaciones de donantes de menos de 50 kilos. Además, bueno, esto de la edad, hubo una modificación de la mayoría de la edad. Eh, Isabel levanta la mano, creo que quiere hacer Sí, preguntas. po- porque quise donar y porque tengo más de 70 años no me dejan. Y la verdad que estoy perfecto, peso 54 kilos, me encantaría poder donar y me siento discriminada en realidad porque no me dejan donar. ¿Cuál es la razón? Ahí No es muy importante lo que estás preguntando, Isabel, porque nosotros focalizamos y el donante confía en nosotros en que lo vamos a cuidar, así como somos muy celosos de la seguridad de las transfusiones que le proporcionamos a nuestros pacientes. Y es prioritario el tema de la edad, porque seguramente te sentís vital, te sentís sana, te sentís con posibilidades de hacerlo, pero podemos flexibilizar la edad, podemos 2, 3 años, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque a veces hay lesiones encubiertas, no quiero preocuparte, Isabel, por favor, ¿no? Pero a veces para el ritmo y la dinámica diaria que llevamos adelante, nos sentimos vitales, es muy lógico. De hecho, pensamos que en esta actualización de la norma se iba a modificar la edad un poquito, aunque sea. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos se aceptan hasta los 70 años, pero no más de 70 años. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de generar un daño en el donante. Y es fundamental, la primer medida, no sientas que nuestros criterios pueden ser discriminadores. Es muy importante para nosotros que no piensen eso porque no nos anima la discriminación, sino justamente cuidarlos a ustedes, que generosamente vienen a nosotros y confían en que pueden hacer una donación en un contexto de seguridad, que no les ponga a ustedes en riesgo. Como así también, iba a decir, la mayoría de edad se corrigió. O sea, en muchos lugares, yo lo que les pido que también tengan amplitud en el criterio que yo puedo fijar algunas pautas desde lo que es el servicio de hemoterapia del hospital alemán. Pero, por ejemplo, el hospital de clínicas, respetando las normas, puede modificar y poner mayor rigurosidad en sus pautas. No podemos, la norma marca lo mínimo con lo que debemos de cumplir, pero podemos poner una pauta de mayor rigurosidad.
porque consideramos que de esa forma estamos beneficiando con esta decisión, ya sea al donante o al paciente que recibe las transfusiones. Entonces, a partir de los 16 años se podría donar, pero pensamos que a lo mejor eh, esto es apresurar un poco las cosas. Son todavía entre los 16 y 18, son un poco niños todavía, están en esa etapa intermedia de maduración. Creemos que todavía no hay una maduración psicológica completa. De hecho, hay mucha bibliografía al respecto que se observan mayores reacciones adversas en esta etapa de la vida. Y además hay mayor necesidad de hierro, porque está el organismo en pleno desarrollo. Entonces somos un poquito reticentes a aceptar donantes entre los 16 y 18. Ya 17, casi pisando los 18, ya están un poquito más grandes, más maduros, ¿sí? A partir de los 18 años consideramos que siempre puede haber excepciones, ¿no? Pero consideramos que a partir de esa edad ya están más sólidos para afrontar la experiencia. ¿Por qué no queremos apresurarlo? Y porque si el chico tiene una mala experiencia, hemos perdido un donante a futuro. Y a veces conviene no apresurar las cosas, darle su tiempo de maduración. Bueno, eso en cuanto a pautas así un poco más rígidas. Después, en cuanto a la salud, como decís Isabel, sentirse sano, sentirse bien, gozar de buena salud y sentirse bien el día que concurren a donar. Porque yo puedo tener buena salud, pero pasé una mala noche, me cayó mal una comida, estoy descompuesto. Realmente no es el momento para donar a pesar de contar con buena salud. Ese día no estoy en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, no haber estado cursando alguna enfermedad infecciosa, estamos en la época de cuadros respiratorios, que no haya tenido fiebre o alguna enfermedad que haya cursado en los últimos 7 días, que no esté recibiendo tratamientos así de tipo antibióticos, antiinflamatorios, por alguna razón en particular, por ejemplo, para controlar un cuadro febril. O sea, tiene que estar recuperado. Y en cuanto a la prevención, eh, nos preocupa las situaciones o hábitos que puede practicar el donante, que están muy bien, no hacemos ningún tipo de juicio de valor, pero son situaciones que los ponen con mayor riesgo para adquirir infecciones y por consiguiente mayor el riesgo para donar sangre y hacer uso terapéutico de ese producto. Y después, bueno, como decía, ¿no? Consultar siempre si hay alguna duda con los medicamentos. Hay medicamentos que sí, definitivamente, por tener poder producir un efecto teratógeno, hay malformaciones congénitas, por ejemplo, si recibe la transfusión una embarazada. Pero en general, más que el medicamento, nos interesa saber por qué está recibiendo esa medicación, cuál es la enfermedad, la dolencia que hace que requiera de ese tratamiento médico. Después también las vacunas, también es un tema a considerar, algunas intervenciones, bueno, todo esto por ahí amerita consultar en el servicio donde uno piensa acercarse para concretar la donación. Y tener en cuenta que un varón puede donar hasta 4 veces en el año. No estamos pidiendo que done 4 veces en el año. Lo que se pide son 2 donaciones por año. Lo importante no es precisamente que poca gente done mucho, sino que mucha gente se acerque periódicamente a donar. Y la mujer en etapa fértil 3 veces en el año, ¿sí? Por esto de que la mujer tiene una masa eritrocitaria menor y tiene sus pérdidas menstruales.
Bueno, si no hay ninguna pregunta acá, pasamos a la que sigue, donde un poco trato de hacer un paralelismo con el viaje que hace el donante para atravesar el proceso de la donación, que es un proceso seguro y que tratamos que sea transparente, ¿no? De que haya una buena predisposición de ambas partes. Y digamos que el proceso comienza con la captación fundamental, porque tenemos que tener a ese donante, ya sea a partir de una invitación, de venir a donar voluntariamente o como familiar o relacionado con el contexto del paciente. Pero el primer paso es la recepción del donante, ¿no es cierto?, donde se realiza la verificación de la identidad. Por eso nunca olvidarse de llevar el DNI para donar sangre, DNI o pasaporte o un documento con foto que acredite su identidad. Se hace un registro en la computadora de todos los datos del donante, su domicilio, dirección de mail, documento, etcétera, y se le da una información previa. Esa información previa focaliza en las situaciones de riesgo que desaconsejan la donación de sangre por mayor riesgo y el periodo de ventana, algo que vamos a entrar más adelante y que es muy importante que todos conozcamos. Eso fue una resolución, fijar esta pauta de información previa fue una resolución del año 2015, donde se recomienda esto para facilitar a la persona que con la mejor intención concurre a donar sangre la posibilidad de autoexcluirse en ese primer paso. Es decir, yo no me siento cómodo para transmitir nada de mi vida personal o algún hecho en particular, entonces me autoexcluyo y no necesito dar ningún tipo de explicación al respecto. Pero también está abierta la posibilidad de pedir la consulta con el profesional en el servicio y plantear sus inquietudes y dudas. Después, aprobada esa etapa, pasamos a la evaluación clínica. La evaluación tiene que ver con los controles, todos los cuidados que le dispensamos al donante para que sea un proceso seguro, ¿no? Control de los signos vitales, la tensión arterial, para lo cual tenemos máximos y mínimos aceptables, temperatura, un control de temperatura para asegurarnos de las buenas condiciones. Hay gente que por ahí está con fiebre o febrícula y no lo detecta. Y uno de los controles más importantes y por los cuales muchas veces no se alcanzan los valores es el control de los glóbulos rojos. Se hace una punción digital o una extracción de sangre con jeringa y se hace un hemograma completo para asegurarnos que la persona que quiere donar está en condiciones de hacerlo porque tiene glóbulos rojos aceptables para él y un poco más, lo cual le permite concretar la donación sin ningún riesgo. Y aunque a ustedes quizás les resulte poco creíble, digamos que es una de las variables con las que nos encontramos y tropezamos, particularmente con mujeres jóvenes que no les alcanza el valor de glóbulos rojos para hacer una donación. Me interesa que cuando quede claro que no decimos que está anémico, simplemente decimos que tiene un valor de glóbulos rojos justo para él y no le alcanza el excedente para donar. Si encontramos que alguna persona está con un valor alterado, lo aconsejamos a que lleve ese dato y que consulte con su médico de cabecera mediante un hemograma con mayor profundidad, como puede ser hacer un perfil férrico y ver cuál es la carencia que le está llevando a tener un valor que está por debajo de lo aceptado.
Bueno, hacemos todos los controles de signos vitales y después pasamos a la evaluación clínica, a la encuesta, digamos, donde hacemos preguntas con respecto de la salud del donante, de las enfermedades por las cuales puede estar recibiendo algún tratamiento médico. Desde ya, por ejemplo, mucha gente ve como una dificultad la hipertensión arterial, la diabetes con pastillitas, no con insulina, o alteraciones de tiroides que requieren del suplemento de levotiroxina. Bueno, se hace todo una entrevista focalizada a la salud del donante y a sus hábitos. Dentro de los hábitos, obviamente, uno focaliza en cambios frecuentes de pareja, parejas recientes, uso de drogas, etcétera, ¿no? Drogas de tipo, no me refiero a fármacos, sino cocaína, marihuana, bueno, ese tipo de cosas, si bien la marihuana no es un impedimento dependiendo del contexto. Luego de que el donante aprobó esa evaluación clínica, pasamos al consentimiento informado, ¿sí? Ahí se le advierte al donante que lo que está haciendo es un procedimiento a partir del cual vamos a tener un producto que va a ser utilizado una vez aprobado todos los estudios en un semejante, ¿sí? Si considera que está apto, si tiene alguna cuestión que plantear, que puede haber una lipotimia, que puede haber un hematoma, etcétera. Hoy en día también se insiste mucho esto de que las donaciones no generen un cuadro de anemia, porque como no tenemos en el país un registro unificado, confiamos en que el donante nos ha dicho la verdad y que no ha donado, no ha hecho una donación de sangre en los últimos 2 meses. Una vez que aprobó el consentimiento informado, lo ha entendido y ha hecho todas las preguntas que pudieran surgir y ha sido respondido con satisfacción, pasamos a lo que sería la donación en sí misma, que mediante recostado en un sillón, una posición cómoda, se hace una limpieza del pliegue del brazo con antisépticos, con gasas estériles, cuidando sumamente la esterilidad. El descartable, obviamente, es de un solo uso, nada de lo que se utiliza durante todo el proceso de la donación es todo absolutamente descartable y no existe ninguna posibilidad de adquirir ninguna infección por donar sangre. Bueno, obviamente se hace la punción en el pliegue del codo y se coloca la bolsita en una balancita que agita y mezcla la sangre con el anticoagulante que contiene el descartable para impedir la formación de coágulos y su buena utilización. Y esa balancita a su vez alerta cuando ha llegado el peso exacto que está programado el equipo en los 450 mililitros. Una vez que ha alcanzado la extracción suficiente de la sangre, se desencadena un clamp que cierra la tubuladura. En forma estéril se cierra la tubuladura con la lazada, se corta y se retira la aguja. El donante debe continuar en reposo y seguir las instrucciones del personal que lo está asistiendo. Siempre tiene que quedar reposando un ratito, 5, 10, 15 minutitos con el reposo y de ahí pasa a la toma del refrigerio, que lo tenemos por suerte, porque no todos los servicios tienen esa posibilidad, en la misma área y allí
puede tomar un jugo, un cafecito, un cortadito, lo que guste, comer algo dulce, alguna galletita, y durante todo ese tiempo estamos viendo que tiene buena tolerancia. Bueno, no sé si después me quieren ir haciendo preguntitas. Bueno, ¿y qué pasa después que el donante se va? O sea, ¿qué hay detrás de escena, no? ¿Qué pasa con esa bolsita que yo dejé? La bolsita con los tubitos, ¿sí? Con sus muestras. Tenemos dos compartimentos importantes: el laboratorio de inmunología o de inmunohematología y la investigación, el laboratorio de serología para la detección de infecciones transmisibles por la transfusión. Obviamente la sangre tiene que ser clasificada con un criterio muy simple, lo que les estoy diciendo. Muchas veces vamos mucho más allá de esto, pero lo básico se clasifica en el grupo sanguíneo ABO, ¿no es cierto? Y factor RH. Como dato, es importante que ustedes sepan que la mayoría de la población es o de grupo cero o de grupo A, 45-40%. En menor frecuencia tenemos el grupo B y el AB, 11 y 4%, valores aproximados, ¿no es cierto? Y el RH, el factor RH, un 85% de la población es RH positivo y menos de un 15% es de estos grupos ABOS en factor RH negativo. De ahí que hoy, previo a empezar la exposición, nos comentaban que se cuidaban mucho en la familia por el tema de ser RH negativos. Justamente eh, esto hay que tener presente. Cuando tenemos un paciente RH negativo, ahí sí que lo padecemos bastante, particularmente en la gente joven, ¿no es cierto? Que en la mujer tiene posibilidad de procrear y tiene las RH, en las mujeres RH negativos tienen que tener precaución con posibles complicaciones obstétricas. Todas las donaciones pasan la muestra al laboratorio para investigar Chagas, hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV y sífilis. Yo me olvidé de decirles una cosita. En el afán de mejorar la estética de la presentación, recurrimos a la IA. Y a veces la IA es muy traicionera, porque cosas que no le pedimos que cambie, las cambia. Acá no sé bien por qué razón puso un corazón donde dice hepatitis C. Por favor, no tiene nada que ver el corazón con la hepatitis C. Tanto la hepatitis B como la hepatitis C están relacionadas con la enfermedad hepática y son pasibles de ser contagiadas por la transfusión. Por eso se hacen un doble estudio. Se hacen pruebas de tamizaje, como se dicen, pruebas en las cuales rápidamente y con una gran sensibilidad se detectan las infecciones. Y todas las unidades que han dado este resultado negativo se estudian con biología molecular. Es muy importante que el laboratorio que busca los ácidos nucleicos virales, tanto para la hepatitis B, hepatitis C y virus del VIH, sepan si una muestra que estamos remitiendo es positiva. Como ustedes saben, el Chagas es una enfermedad endémica, infecciosa, desgraciadamente, más afectada y golpea más a la gente pobre, ¿no? Por lo cual se hace un doble estudio, un par serológico, le decimos, cuando usamos dos técnicas focalizadas a diferentes partes del parásito
que desencadena la enfermedad de Chagas. El HTLV-1-2 también es más frecuente en el norte de nuestro país. Y cualquier resultado anormal que podamos tener con estas pruebas son informados los pacientes, los donantes automáticamente citados para su asesoramiento y la derivación, ya sea al especialista que corresponda. ¿No es cierto? Si detectamos una infección por hepatitis, nosotros no nos dedicamos a diagnóstico, nosotros tenemos un estudio positivo y lo derivamos para que corrobore este resultado en un laboratorio de diagnóstico y con el especialista que corresponde. Bueno, yo he insistido mucho con respecto del tema periodo de ventana. Y, y generalmente lo que nos suelen decir es, pero ¿por qué tanta preocupación? Pero no estudian a la sangre, ¿por qué piensan que una transfusión de sangre puede transmitir una infección si la han estudiado? ¿Realmente estudian la sangre? La gente tiene muchas de estas inquietudes. El tema es así, cuando la persona que concurre a donar recientemente ha adquirido una infección, no es pasible de ser detectada por las pruebas de laboratorio, más allá de la alta sensibilidad que tengan estos estudios. Obviamente son técnicas muy seguras, muy sofisticadas, que llevan gran desarrollo en muchas horas, ¿sí? Pero que no tienen en el mundo entero, no existe una técnica que pueda detectar una infección dentro de los pocos días de haberla adquirido. O sea que si el donante concurre cercano al momento en que adquirió la infección, ese resultado seguramente va a ser negativo y no podemos detectar la presencia del agente patógeno. Por eso es que insistimos tanto en la concurrencia del donante de forma voluntaria, consustanciado con las condiciones y en forma periódica, porque a su vez esto nos permite hacer una búsqueda retrospectiva. Si el donante en la primera oportunidad tiene un resultado negativo y luego se presenta y tiene un resultado positivo, tenemos la posibilidad de rastrear hacia atrás, lo que se llama el look back, ¿sí? Rastrear hacia atrás quienes recibieron esas transfusiones y alertar a los receptores para que se estudien y quizás iniciar un tratamiento en forma temprana. Esta es la principal dificultad que tenemos con los donantes de reposición que mencionábamos. No aquel que se hace voluntario y continúa viniendo, sino aquel que viene como en única oportunidad y no vuelve más. Entonces no he tenido posibilidad, porque no volvió a repetir la donación, de verificar si se encontraba o no en ese momento en que concretó la donación en un periodo de ventana o periodo ciego. Esto, si no les resulta del todo claro, me lo pueden preguntar y lo volvemos a explicar. Por otro lado, cada donación de sangre entera se va a dividir en 3 o 4 productos. Es común que digan, con cada donación salvás 3 vidas, porque de regla se produce en el laboratorio de fraccionamiento el procesamiento de la unidad de sangre entera en glóbulos rojos, un concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y plasma fresco congelado. Pero periódicamente también mantenemos un stock de un 4.º producto que es el crío precipitado.
El concentrado de glóbulos rojos, digamos, es el producto que dura aproximadamente, según el anticoagulante utilizado, 35, pero la mayoría de nosotros usamos el Sagmanitol, que el producto dura 42 días. Se conserva en un refrigerador de 2 a 4 grados centígrados y es fundamental en todas las hemorragias graves que no alcanza con la expansión del uso de soluciones electrolíticas que ustedes conocerán, la expansión mediante suero, solución de Ringer, solución de cloruro de sodio. Entonces, el sangrado es tan importante, tan grave, que amerita aplicar la transfusión de glóbulos rojos para conservar la hemodinamia del paciente, para conservar la estabilidad del paciente. En cuanto a los concentrados de plaquetas, bueno, y también en forma programada, como les mencioné, los pacientes que no responden a tratamiento médico y están padeciendo una anemia crónica, ¿no es cierto? Pero lo típico son hemorragias, cirugías, anemias crónicas. El concentrado de plaquetas es fundamental, particularmente el paciente que es de trasplante de médula ósea, que requiere del apoyo de plaquetas o que está bajo quimioterapia, o a veces pacientes oncológicos o que están recibiendo antiagregantes plaquetarios y están padeciendo un sangrado por deficiencia en las plaquetas. También se puede sufrir hemorragias por falta de factores de la coagulación, aunque es menos frecuente. Tenemos para esto la producción del plasma. Bueno, un detalle, el concentrado de plaquetas dura nada más que 5 días y casi perdemos un día en el estudio de ese producto. Este es el talón de Aquiles de la hemoterapia, ¿sí? Porque siempre estamos padeciendo por falta de plaquetas por su corto periodo de almacenamiento. Y el plasma fresco congelado es uno de los productos que menos se utiliza en la práctica transfusional, que se conserva en freezeres de menos de 30 a menos de 70 grados centígrados y que aporta los factores, las proteínas plasmáticas que intervienen en la coagulación. En cuanto al crío precipitado, que también se conserva por el periodo de un año en un freezer de bajas temperaturas, lo que aporta particularmente es el fibrinógeno. También fue en el pasado útil para el tratamiento de la hemofilia, pero hoy en día ha sido desplazado por los productos, los concentrados de factor 8, que son mucho más seguros para esos pacientes. Es importante tener claro que ninguno de estos productos procesados a partir de la donación de sangre entera va a ser liberado al uso terapéutico si no ha cumplido con todo ese proceso de estudios que descartan las marcadores de infecciones. Eh, Obviamente, les mencioné las características del almacenamiento y todo producto en el que se detecta la presencia de agentes patógenos o han dado, por ejemplo, prueba positiva para hepatitis, se envían a incineración. Bueno, esta es otra de las trampitas. Miriam, Miriam levantó la mano, me aparece acá. Sí, Gloria, Miriam. solamente para preguntarles algo a ellos para ver si tienen en cuenta la necesidad que tiene un paciente con hemorragia de recibir glóbulos rojos. ¿Por qué les parece a ustedes que necesita recibir glóbulos rojos? Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. ¿Se sabe esto? Por eso es tan importante que en una hemorragia, en una pérdida sanguínea por una cirugía importante, en una persona con una anemia grave,
se necesita del aporte o sea, la transfusión de los glóbulos rojos porque se transporta el oxígeno y bueno, y eh, proteínas, pero eso es importante tenerlo en cuenta porque uno se siente cansado, fatigado, porque justamente necesita el aporte del oxígeno. Perfecto, Miri. Bueno, Porque acá quería... a lo mejor es muy básico lo que digo, pero No, no, está muy bien, está muy bien. Yo lo obvié, la verdad. y bueno, y las plaquetas y el plasma aportan factores de la coagulación para evitar los sangrados. Bueno, Nada más disculpen. no, por favor, Miriam, muy oportuno. Acá quería mencionar otra de las trampitas que me hizo la IA. Quiero que les quede claro que hoy en día estamos usando equipos que utilizan una sola vía, ¿sí? Pinchamos al donante en un solo brazo. Esto es muy importante. Estos son equipos que se usaban más en el pasado, donde por una vía se extraía la sangre, iba al procesador celular, lo separaba en sus diferentes componentes, separaba las plaquetas y devolvía la sangre por el otro brazo. Les pido por favor que disculpen esta imagen, porque bueno, los equipos que disponemos en el hospital son de una sola punción, por la cual va la sangre al equipo. Obviamente que hace falta disponer de este separador, por eso hablamos de tecnología de avanzada, que el separador se arma con un equipo descartable, que se usa un anticoagulante que solamente actúa a nivel del circuito del separador, que no existe ningún riesgo de adquirir ninguna infección por hacer este tipo de donaciones, porque todo es absolutamente descartable. Una vez terminado el proceso, se retira, se desarma y se descarta todo. Y es importante porque acá obtenemos, a veces, según el recuento de plaquetas del donante, transfusiones de plaquetas incluso para más de una vez en un paciente o para cubrir la necesidad de más de un paciente, ¿sí? Y por supuesto, el donante de plaquetas no pierde glóbulos rojos ni ningún contenido proteico, porque se le devuelve todo por el mismo brazo. Pido que disculpen esta foto que no es muy actualizada. Y eh, también es importante tener presente que, como les mencionaba, el plasma es el producto con un tiempo de almacenamiento prolongado que dura un año y es el que tiene mayor consumo. Quiero que con esto se lleven la idea de que la donación de sangre no termina en la práctica transfusional. Desde el servicio de hemoterapia tenemos la fortuna de tener en nuestro país una planta procesadora de plasma que se encuentra en la provincia de Córdoba, a la cual derivamos todo el plasma excedente. Siempre tenemos una reserva para la demanda transfusional, pero todo ese excedente se deriva a la planta procesadora y se obtiene a partir de ese plasma albúmina, por ejemplo, para pacientes con patologías hepáticas, patologías renales, para quemados, concentrados de factores de la coagulación, como hoy mencionaba, para el hemofílico, hemofilia por déficit de factor 8, por déficit de factor 9, pacientitos pediátricos que nacen con una deficiencia en su sistema inmune, se obtienen concentrados de gamma globulinas. Estos pacientitos pueden llevar una vida casi normal. Yo no sé si recuerdan hace mucho una película del El niño de la burbuja, un chico que tenía que mantenerse aislado porque su sistema inmune no funcionaba con plena capacidad, ¿no es cierto? Y
la inmunidad, que se separa en inmunidad celular, inmunidad humoral, puede ser reforzada, de hecho es reforzada, perdón, semanalmente estos pacientitos concurren para recibir estos concentrados de gamma globulinas. Todos estos productos y más que yo no he nombrado aquí, si no fueran producidos, si bien no logramos el abastecimiento total del país a partir de los productos obtenidos en Córdoba, deberían de ser importados y, como ustedes imaginan, todo eso es muy costoso, todo valor dólar. Entonces, todo lo que excede la demanda transfusional permite que la donación de sangre se transforme en productos como estos que estoy mencionando, que si no sería necesario importarlos. Y ya estamos terminando. Obviamente, las recomendaciones son cuidar al donante para que tenga una donación exitosa, que haya descansado bien, dormido bien 6 a 8 horas, tomar un buen desayuno. Por favor, ayúdennos con esto, porque todavía sigue muy arraigado el hecho de que tengo que ir en ayunas, que no tengo que tomar leche. No se priven de nada. Tomen un buen desayuno, lo que su organismo está acostumbrado a recibir. Refuercen la toma de líquidos. Es muy importante que una hora previa acercarse al servicio a donar sangre, comiencen a reforzar la toma de líquidos. Cuando decimos líquidos nos referimos a agua, jugos, eh, las bebidas que ustedes gusten, mientras que no sean alcohólicas, por supuesto. Y obviamente, como decíamos, asistir con el DNI. Y en cuanto a el después de la donación, seguimos reforzando, porque era lo que les había mencionado, que lo que más sufre el cuerpo es reponer la cantidad, el volumen de líquido. Por eso es la recomendación de reforzar la toma de líquidos para que el organismo rápidamente recupere su volemia y después lentamente se recupera la celularidad que dejaron en la donación. Pero eso no padece el organismo por falta de glóbulos rojos, por ejemplo. Por eso siempre vamos con un valor superior al establecido. Obviamente evitar fumar después de donar sangre, porque eso manda monóxido de carbono a la sangre y obviamente estamos en un momento de cierta fragilidad. No realizar esfuerzos físicos intensos, ni cargar pesos con el brazo que se donó, porque eso va a favorecer la formación del hematoma en el lugar de la punción. Y aquellas personas que, por ejemplo, pilotos de aviones o que manipulan equipos que pueden implicar un riesgo para sí o para otros, bueno, hay mayor precaución para retomar su actividad. Pero en general, toda la experiencia que hemos hecho en concurrir a los lugares de trabajo, a las oficinas, las universidades, la gente dona y continúa con su actividad normal. Esto ocurre en todo el mundo se abren las puertas, hay se asume esta responsabilidad social de abrir las puertas para ofrecer el lugar donde se desempeña la gente para hacer un alto en el trabajo y concretar la donación de sangre para los diferentes lugares. Y en cuanto a los mitos, mucha gente piensa que se va a sentir débil, quizás no es muy claro, me cambió un poquito acá, la allá. El organismo de una persona sana, lo que quiere decir que el organismo de una persona sana rápidamente se recupera de ese volumen de sangre que ha dejado en la donación, que no engorda, que no adelgaza, que no modifica el apetito. El mito que se habla de que favorece la renovación de la sangre, más allá de que puede estimular la donación, nos gusta que sea transparente la información, no favorece nada, no favorece ninguna renovación
de ninguna línea celular en particular. El organismo, la naturaleza es tan sabia que el organismo tiene los mecanismos necesarios para detectar a las células que ya han cumplido su ciclo y como cualquier ser humano que le aparecen estas pequeñas arruguitas, aparecen marcadores celulares que sacan esas células de la circulación. ¿Sí? Así que no favorece, la donación de sangre no favorece nada, sino favorece anímicamente, psicológicamente, nos motiva porque sabemos, nos empodera el hecho de saber que podemos ayudar a un semejante. Y por otro lado, que también he escuchado que una vez que se comienza a donar no se puede parar, continuamos, hay que continuar. No, no, podés continuar o podés dejar cuando lo consideres es necesario. Y bueno, como para ya finalizar y hacer una síntesis, digamos que nosotros como agentes de salud tratamos de fortalecer el vínculo entre el mundo de los sanos que nos proporcionan un elemento preciado que no podemos obtener de otra manera a partir del conocimiento, la tecnología, toda la evaluación clínica complementadas permite brindar el tratamiento a los enfermos para que puedan atravesar ya sea una cirugía, una situación de hemorragia, pero no podemos, como con toda nuestra tecnología y con todo nuestro conocimiento, no podemos practicar el tratamiento si no contamos con ese primer paso de la solidaridad del donante que nos favorece con una donación que sin otra no habría forma de poder proporcionar un tratamiento. Bueno, el lema de esta campaña, Aporta tu gota, aparece con un QR y es un llamado a la acción, ¿no? Como decíamos hoy temprano, esto invita a concretar la donación de sangre como algo más de nuestra vida cotidiana, como una actividad más que podemos asumir y apoyar a la gente que trabaja, a los agentes de salud, apoyar a la ciencia con solidaridad para el bienestar de la comunidad. Los escucho si tienen preguntas, inquietudes. Estamos muy agradecidas por el espacio que nos han brindado. No sé, Miriam, si vos Yo querés agregar estoy, algo más, Miriam. yo estoy muy agradecida a vos. ¿Querés tomar agua? Toma agua. Sí, ya me olvidé. Sí, Bueno, si me lo permiten, y no, no, solamente una tremenda, tremenda oradora, exposición. tremenda Tremenda oradora. exposición Sí, y de un valor pero incalculable. Bueno, Y gracias, Sergio. es casi una obligación compartir esta información. sí, la verdad que Tantas cosas que parecen simples, comunes y conocidas y que realmente son desconocidas y para personas cultivadas también. Eh, hay mucho Así que desconocido. lo que podemos hacer nosotros lo vamos a hacer, pero con total dedicación y entusiasmo, y va a ser publicarlo en nuestras redes, mantenerlo en nuestras redes para que sea consultado por quien le interese, por supuesto. Y yo tengo un par, no sé, una pregunta, si se me permite. Por Eh, supuesto. cuando al principio hablábamos de porcentajes, ¿no es cierto? O sea, en Jujuy recuerdo que estábamos llegando casi al 100%, ¿no? Sí, hace Entonces, esos años. porcentajes se refieren a la demanda de No, sangre. no, de donación voluntaria. Pero 100%, ¿qué es lo que cubre? 100% de donantes voluntarios, porque Ajá, se acuerda que mencioné que
En el 2004 Argentina presenta el Plan Nacional de Sangre, se genera el Plan Nacional de Sangre para educar, informar y concientizar. Eso llevó al establecimiento de centros regionales en cada una de las provincias. Sí. Eh, y esto creó, según quien estuviera al frente, mayor o menor resultados, ¿no? Y en la provincia de Jujuy, la doctora, no me puedo acordar su nombre, realmente logró un gran trabajo saliendo a hacer campañas de donación en los centros San Salvador de Jujuy, la capital, y en diferentes lugares del interior. Entonces, esto hizo que mucha gente se solidarizara y comenzara a donar en forma voluntaria. ¿Sí? A eso me refería que nosotros ya hemos demostrado que se puede. De hecho, el Garrahan lleva más de 10 años con 100% de donantes voluntarios. No quiere decir que algún familiar no concurra a donar sangre, pero no como un pedido para a partir de un paciente en particular, ¿no? Qué Yo bueno, bien por los jujeños. bien por los jujeños, también Misiones, perdón, no quiero generar, No, también no. Misiones tiene un porcentaje muy alto. Llamativamente se destaca más las provincias del norte de nuestro país, ¿no? Salta tiene un centro regional muy activo. Eh, bueno, no quiero incurrir en el error de olvidar a alguien. Pero lo que se me ocurre que quizás puede ser útil, no sé, Miriam, ¿qué pensás vos? Nosotros tratamos de hacer una presentación con lo más compacta posible para dejar mucho espacio para las preguntas. Quizás, Miriam, si a vos te parece, podemos que nos hagan llegar las preguntas cuando tengan la oportunidad de ver la grabación, nos hagan llegar las preguntas por el mail, ¿no? Por supuesto, Sí, Gloria, te invito a Parece que perfecto. dejes tu mail, si querés escribirlo en el chat también para que Sí. quede en el chat para que todo el mundo, mail, teléfonos, las redes de ustedes, lo que necesiten. Por supuesto, muchas gracias. ¿Qué te parece, Miriam? Sí, me parece perfecto, Gloria, me parece muy ¿Sí? bien. Y Porque agregar algo más como si ya hay necesidad de cerrar, porque es así como es el espacio. sí, Eh, sí, sí. ¿Qué le diría a alguien que nunca donó? Que se acerque, que se informe. Es un acto seguro, es un acto seguro y es un acto simple de muchísima solidaridad, que posiblemente nunca conozca a la persona que reciba esa sangre, pero que tenga por sentado de que le hace un bien enorme, no solo a una persona, sino a varias. Por eso, la importancia de la donación voluntaria, ¿sí? Porque la persona que va con un cierto temor por un obligada o va con compromiso familiar y puede llegar a incurrir en un error en el cuestionario o en la entrevista que se hace y con eso comprometer la salud no de una persona, sino de varias. Como decíamos, porque la sangre se fracciona, la unidad de sangre se fracciona y se obtienen hemocomponentes, glóbulos rojos, plasma, plaquetas y a veces crioprecipitados. Entonces no es solo una persona la que se puede llegar a perjudicar. Por eso la necesidad de que las personas sean voluntarias, que entiendan el acto de generosidad y lo que van a hacer y que no tengan, no escatimen en cuanto a la información personal que se tiene que dar en una entrevista, ¿sí? Así que eso, seguramente no se conozca al destinatario de esa unidad, de esas bolsitas de sangre, pero que se ayuda y mucho. Y bueno,
como creo que te estaba preguntando antes de que se tuviera que ir Isabel, la sangre no tiene sustituto, porque ella nos consultó en una de las preguntas si hay sangre artificial. Algunos ensayos hay, sí, de Gloria, después vos si querés también. Sí, no, Eh, muy importante eso, porque la y no gente hay tiene esa claro. fantasía. No hay sustitutos, proviene únicamente es un recurso humano y si yo pretendo esperar a que alguien de mi familia o alguien, algún amigo o alguien que yo conozco voy a donar o ante una urgencia, es tarde, porque a la sangre hay que, como dijo bien Gloria, a la sangre se la tipifica, se la analiza y una sangre que yo doné hoy a la mañana recién esta noche o mañana a la mañana recién está disponible y a veces más. Claro. Entonces, yo necesito tener que la gente tome conciencia de que la necesidad de siempre hay un pacientito esperando y en realidad la sangre no tiene que esperar el paciente, ¿sí? El paciente no debe esperar. Es un compromiso de la comunidad toda y es un compromiso nuestro como médicos, como profesionales de la salud, de hacer conocer esto, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad que ustedes nos han brindado porque es sumamente importante salir a la comunidad. Está bien. Miren, tienen presencia una pregunta más. Por ejemplo, como para tener una idea de volúmenes, ¿no? Que se mueven, digamos así. En el hospital alemán, ¿cuál es el stock habitual o normal en reserva? Bueno, contando que, como dijo Gloria, de la cantidad de camas que tenemos y de quirófanos que tenemos, nosotros actualmente estamos con 350 donantes por mes. Tenemos un stock mínimo, un stock que lo tenemos incorporado en nuestra memoria de tener tantas bolsitas de unidades de cero positivo, tantas bolsitas de A positivo, tantas bolsitas de B positivo, porque conocemos nuestra población y conocemos nuestra demanda, ¿sí? Muchas veces esa demanda se ve afectada por feriados, se ve afectada por cirugías complejas, trasplantes hepáticos que se hacen muchísimo, o por un paciente que ingresa a la guardia por una aorta que sangra y bueno, y el banco se ve comprometido. Pero eso hace que después inmediatamente nos volquemos a los llamados de solidaridad de los voluntarios, ¿sí? Y a las familias, pero esto no debiera ser así. Nosotros sabemos perfectamente desde el Ministerio de Salud que si el 3 a 5% de la población sana donara 2 veces por año, no habría necesidad de hacer llamados así llamados a los urgentes, ¿sí? Se completaría el stock de todos de las instituciones de salud y, no, y se cumpliría la demanda que hay, la demanda existente. Si solo el 3 a Qué 5% de la bárbaro, población donara 2 veces por año, estarían cubiertas las necesidades de la población. qué Ahora bárbaro. no es así. Decime, Gloria, si estás de No, acuerdo con... para mí es lo correcto. Lamentablemente necesitamos revertir esto, no solo porque, o sea, hay una cuestión que estamos a expensas del sistema de reposición y si juzgamos el sistema de reposición por el stock, por la suficiencia, digamos, cuando focalizamos en la eficiencia, la suficiencia, perdón, es el ejemplo de la escasez. Es el mejor ejemplo de escasez, porque nadie utilizaría un recurso libremente y después se sentaría a pensar cómo hace para recuperarlo.
¿cómo hace para tener además un stock que le permita afrontar demandas no previstas, demandas de emergencia? Entonces, es realmente ridículo, no resiste ninguna lógica. Y los países desarrollados nos han demostrado que la donación debe ser voluntaria y justamente por esto es que se utilizan mucho las colectas en los diferentes lugares, ya sea iglesias, casas de estudio, universidades, oficinas donde la gente dona y continúa su vida normalmente, porque el sistema de reposición ha demostrado hasta el hartazgo de que no alcanza a cubrir las necesidades. Siempre estamos corriendo detrás de lo que necesitamos para respaldarnos, como decía Miriam, en ese stock mínimo, el stock en el cual si sabemos que caemos si se cae de eso, caemos en el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, para todos los grupos tenemos un stock mínimo. Y en cuanto a lo simple que es, si alcanza a abastecer el sistema de reposición, con todos estos años de historia que nos acompañan, sabemos que no. Y en cuanto a la seguridad, tampoco. ¿Por qué? Porque dependemos de esto, de que son donantes ocasionales, quizás pasan 5, 10 años, nunca más vuelven o vuelven nuevamente, pasaron muchos años. No hay continuidad, no hay una población de donantes conocidas con la cual hagamos un seguimiento de ese donante. En los países desarrollados tienen la historia del donante, cuántas veces ha donado, qué productos ha donado, cuáles fueron sus resultados. Inmediatamente se demuestra que un valor anormal, ellos encontrar un resultado positivo para una infección es todo un hallazgo, mientras que nosotros encontramos que todos los días tenemos algún resultado que puede ser anormal, una hepatitis, un Chagas, una sífilis positiva. Y todo eso es la punta del iceberg, ¿no? Eso es lo que vemos, eso es lo que detectamos y obviamente va a la incineración. Pero sabemos que el iceberg, la figura del iceberg nos muestra que lo que está por debajo del nivel del agua es mucho mayor. Y ese es el riesgo que entraña la donación de reposición, o sea que no cubre las necesidades y no satisface la seguridad de los productos más allá de todos los estudios que nosotros podamos hacer. Hacemos estudios de tamizaje, hacemos estudios de biología molecular. eh, no es una cuestión de estudios. Los estudios y las prácticas de laboratorio para detectar las infecciones se realizan, pero hay un margen que no podemos cubrir, que no se puede cubrir en el mundo entero, ¿no? Que es el periodo de ventana. Si tienen alguna Sí, preguntita más para acercarnos. no, no, descansen, por favor, descansen. No. Es tremendo. Las preguntas van a surgir, sin duda, les van Bueno, a llegar. por las Este, dudas, Miriam, fíjate en el chat si puse bien las direcciones de mail. Bueno, A ver si, espera que no lo leo. porque a veces me agarra la duda si es punto .com o es punto .org. acá yo las tengo bien Está muy claritas. bien, Está muy bien, ¿no? está muy Eh, bien. Bueno, con muchísimas, gusto. muchísimas gracias. Con Gracias a gusto, si ustedes. nos acercan alguna duda o alguna inquietud, algo que no haya sido del todo claro de nuestra parte, con gusto Creo le que vamos a ahí responder. se sumaron dos personitas que conozco que son donantes voluntarias. Creo que está Ileana, Sí, Sima. Ile, hola. buenas tardes a Y todos. ¿Qué Sandra, tal? ¿está? Hola, Ile. Qué Gracias. bueno, Muchas Perdón, qué pero bueno que estaba estén. estaba con otro compromiso, entonces recién lo terminé y por eso no quería faltar acá. Lamento tan tarde, pero bueno. No, por favor, tranquila. sabemos que todos tenemos nuestros compromisos y igual Perdón la te tardanza. acercaste, igual te acercaste.
Y creo que alguien más, bueno, pero me pareció que estaba Sandra, pero bueno, no Sí, sé. yo vi en algún momento que estaba Sandra. Bueno. Y sí, acá estoy, acá estoy. ¡Ah! ¡Hola! No podía activar mi micrófono, tuve que pedir colaboración, chicas. Los años no vienen solos. Contámelo. Qué bueno. Pero Bueno, estás en edad de donar entonces todavía. Sí, todavía me dejan, todavía me dejan. Sos un ejemplo. Bueno, gracias por haber entrado. No, Bueno, gracias, gracias a todos, la verdad que divino. Llegué un poco tarde porque tenía algunas actividades, pero bueno, me gustó compartir este rato. gracias, gracias, Sandra. Muchas Bueno, gracias, queridas fue un placer. doctoras, un placer, un honor poder haber Muchísimas estado con ellas. muchísimas gracias a Cari. todo, colegia. Buen descanso, ya van a tener noticias nuestras. Gracias. Seguiremos en Bueno, gracias, contacto. gracias a un todos. gusto. Gracias. Gracias. Buenas noches, que Estén muy descansen. bien. Buenas Gracias, noches. buenas Gracias. Buen, noches y des- buen Buen fin fin de de para todos. semana. Buen fin de semana Igual para para ustedes, que ustedes. Gracias. descansen. Chao, Gracias. chao. Chao. descansen. Muchas Chao. gracias. Adiós. Tremenda información. Muchas Gracias. gracias.